Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública de los expedientes acumulados 5.094 y 5.159-2015, formados por amparos en única instancia, promovidos por Orlando Joaquín Blanco Lapola, jefe del bloque del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y el diputado al Congreso de la República de Guatemala contra ese organismo. El secretario general adjunto hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En ambos amparos, el acto reclamado es el Acuerdo Legislativo número 14-2015 del 10 de noviembre de 2015, por virtud del cual se convoca a profesionales del derecho que cumplan con los requisitos constitucionales y legales requeridos para optar al cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo correspondiente. En el amparo 5094-2015, la petición de fondo es que al dictar sentencia se deje sin ningún efecto el Acuerdo Legislativo número 14-2015 del 10 de noviembre de 2015 del Congreso de la República relacionado con la convocatoria profesional de derecho para optar al cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para finalizar el presente periodo de la Corte de Constitucionalidad, cuyo acto tiene que efectuarse al estar firme la resolución jurisdiccional del amparo que se ha promovido y que haya causado ejecutoria. En el otro expediente acumulado, la petición de fondo es que se deje sin ningún efecto el Acuerdo Legislativo número 14-2015 de 10 de noviembre de 2015 del Congreso de la República relacionado con la convocatoria profesional de derecho para optar al cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para finalizar el presente periodo de la Corte de Constitucionalidad, con base que el Congreso de la República no ha dejado sin efecto la designación previa y que en dicha convocatoria no se incluye a los aspirantes, que los aspirantes cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, en razón que la Corte de Constitucionalidad declaró únicamente la suspensión definitiva del magistrado designado por el Congreso de la República en estricto cumplimiento de sus atribuciones y corresponde al Congreso realizar los actos que son de su competencia. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar sus razonamientos respecto del acto reclamado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado en el amparo y requirente de la vista pública, Juan Francisco Capuano Enríquez, quien actúa con su propio auxilio. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Honorable Corte de Constitucionalidad, señora presidenta, señoras y señora magistradas, señores magistrados, demás sujetos procesales y público presente. Es un honor estar ante ustedes. Como tercero interesado, pues realmente el tema era único y constitucional y académico y no me podía perder el poderlo discutir únicamente como amicus curiae. No va ningún afán político ni nada más que el discutir un tema que es único en Guatemala. Y voy a dividir mi disertación en tres partes. En primero, los argumentos frugales del amparista en sus dos amparos. Como segunda parte, los temas que han surgido de la discusión del tema, y finalmente lo que es el amparo provisional en sí y la necesidad de revocarlo. Como primera parte, el amparista sostiene básicamente tres agravios o argumentos o tesis en sus dos amparos. En primer lugar, indica que falta que se resuelva en definitiva el amparo de Helen Mack y que por esa razón, entonces, como una resolución administrativa no puede sustituir una sentencia, entonces era necesario o es necesario, estima el amparista, de que se resuelva el amparo para entonces ya poder hacer la convocatoria al magistrado.
En ese sentido, en contra de este primer argumento, vale decir de que de todas maneras el amparo que está pendiente de resolverse tiene exactamente el mismo objeto que el acuerdo 08-2015, que era precisamente pues pedir la anulación o la suspensión definitiva del acuerdo o el acta de toma de posesión, la 3-2015. De esa manera, teniendo el mismo objeto con el otro amparo, no hay ninguna manera de que puedan cambiar las circunstancias, porque si se declara con lugar el amparo provisional se vuelve definitivo y igual queda suspendido en forma definitiva, y si no se otorga el amparo, que es el otro escenario posible, entonces lo único que resultaría sería de que el acuerdo 08-2015 administrativo pues ya lo suspendió en forma definitiva. Entonces no hay forma de que ese amparo que está en trámite pueda tener algún efecto en sí como para poder suspender o resultar en la suspensión del acuerdo legislativo 14-2015, que es el que hace la convocatoria en la que me encuentro como tercero interesado. Y dice que no tiene efectos, puede tener efectos la resolución administrativa en la judicial, pero por supuesto que sí tiene efectos, porque la resolución administrativa de la Corte de Constitucionalidad, como veremos más adelante cuando se toque el tema de la falta de materia del amparo, ya dejó sin materia el amparo, y entonces de esa manera la resolución que se pueda dictar en el amparo que está pendiente queda totalmente desprovista de efectos, porque un acuerdo de ustedes se anticipó a ese efecto final que pudiese tener el amparo pendiente. Su segundo argumento, o tercero, porque en el anterior junté dos de sus argumentos, el tercer argumento del amparista es de que el acuerdo legislativo pendiente, el del nombramiento original, el 6-2015, no se anuló. Entonces, que como no se anuló, está vigente, y como está vigente, entonces no podían sacar el 14-2015 y mandar a una convocatoria nueva. Sobre este respecto me permito rebatir en el sentido de que sí, está vigente, pero está vigente sin efectos positivos. Ese acuerdo 6-2015 en el cual se nombra al magistrado ya suspendido en forma definitiva, ya surtió todos sus efectos. Nació a la vida jurídica, surtió sus efectos y se extinguió. Entonces es irrelevante extinguir lo extinto, porque es como que entonces todos los que hayan tomado posesión y dejado de tomar, cada vez que regrese al Congreso que tenga que emitir nueva convocatoria, tendría que anular la anterior. Estos acuerdos de designación son de la fase de nominación y por lo tanto no surten todos sus efectos y se extinguen automáticos. No es de que queden vigentes per se, sino que están vigentes sin efectos positivos. Por lo tanto, no es válido el argumento de que era necesario anularlo o revocarlo para poder hacer la nueva convocatoria. Como otro y el último punto del amparista en sus dos amparos es de que la convocatoria no indica de que los candidatos deben de cumplir con los requisitos pues, de capacidad, idoneidad y de honradez, que no lo dice. Es mentira, porque si ustedes leen precisamente el acuerdo 14-2015, dice primero se convoca a los abogados y dice que cumplan con los requisitos constitucionales y legales. Está implícito. No es necesario que con el artículo 113 que cumpla con el 160, que con el 105, no era necesario, está implícitamente en la leyenda que ya les comenté. Por lo tanto, los cuatro argumentos del amparista carecen totalmente de fundamento alguno. Durante la discusión, pasando ya a la segunda parte, durante la discusión han surgido ciertos temas que me interesaron para analizarlos, y yo considero, como les repito, es una opinión meramente académica. Se discute de que la Corte de Constitucionalidad no tiene la facultad para hacer este tipo de suspensión definitiva, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 161, diciendo de que ese segundo párrafo solo puede aplicar para el primero, que habla de las suspensiones temporales. Mi opinión es de que los epígrafes no sirven para interpretar la norma. La norma hay que interpretarla en su contenido. El segundo párrafo está separado del primero y queremos interpretarlo únicamente dentro del mismo artículo, cuando realmente solo habla de que en caso de suspensión la Corte de Constitucionalidad definirá. Eso lo vamos a ver más adelante con el tema de la suspensión definitiva, precisamente porque si no, ¿quién vería las causas
en donde acaecieran las incompatibilidades cuando ya está en posesión el magistrado. Otra cuestión que se ha discutido es que el procedimiento interno de designación del Congreso no es impugnable. Efectivamente hay una norma que lo establece, pero el amparo no es un medio de impugnación. No, el amparo tiene su norma específica, que es el artículo 8 de la Ley de Amparo, que establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Aquí no se impugnó de amparo, se planteó una acción constitucional de amparo, entonces realmente sí, no es de que no se haya impugnado. Otro tema muy interesante es acerca de si el vocablo de cesar es terminar o solo suspender. Interesante la cuestión porque la dicotomía la establece el diccionario de la Real Academia Española, pero la forma de solucionarlo es precisamente interpretarlo de la manera que más se acople a la interpretación armónica e integral de la Constitución, no en una forma atomista, sino más armónico en el sentido de que si el artículo 167 está exigiendo independencia absoluta del ente nominador, no podemos permitir creer de que entonces tomamos de la dicotomía, tomamos la que dice, no, pero si sí pidió una licencia sin goce de salario, pero realmente eso no nos brinda la independencia que exige el artículo. No importa si recibió salario o no, no importa si ya no se presentó a trabajar o no, el vínculo, el cordón umbilical que llega hasta el Palacio Legislativo sigue, y eso lo vemos todos y lo ve el justiciable, y de esa manera eso es lo que se tiene que cortar, y eso es lo que busca el bien jurídico tutelado de la norma, es precisamente, que no se altere la armonía porque sigue el vínculo, y de esa manera cesar, de acuerdo a ese artículo, debe ser terminar. Se ha mencionado como otro tema de que efectivamente la labor de técnico legislativo que él realizaba no es una administración del Estado. Yo pienso que la norma habla de administración del Estado. El Estado se administra por tres poderes bien delimitados, entre ellos el legislativo, pero el legislativo no se dedica solo a hacer leyes, el legislativo realiza labores de administración de Estado, como por ejemplo la propia aprobación de la ley del presupuesto, que ya hemos visto que no es una norma legislativa de carácter general, pero regula precisamente el carácter financiero, el presupuesto del Estado. Entonces, de esa manera yo sí considero que es, de alguna manera, forma parte de la administración del Estado, que claro que hay una administración centralizada, que ese es el Poder Ejecutivo, sí, pero la administración pública lo comprende cualquier ente que realice las labores de administración del Estado, no solo las centralizadas. Con relación precisamente, regresando al tema de la licencia sin goce de salario como justificativo para el cese, como ya se mencionó, pues efectivamente lo que hace esto es demostrarnos que efectivamente se mantenía el vínculo con el ente nominador, y esto es precisamente lo que sustenta la causal de la suspensión definitiva. Que siempre lo hayan hecho así, y que así es como se acostumbra para cuando se van de magistrados a la corte. De otro lado, el error no es fuente de derecho. Realmente la independencia debe ser no solo extrínseca, sino intrínseca. Entonces, de esa manera, mientras exista esa, ahí me tienen guardada la plaza, cuando yo regrese, existe esa vinculación, y eso es lo que no se puede permitir. Se ha hablado también de que se viola el derecho a la inmovilidad y la independencia judicial. Yo pienso que en este caso solo pueden invocar inamovilidad e independencia judicial los jueces y magistrados que han tomado posesión respetando los requisitos extrínsecos e intrínsecos. Si alguien toma posesión como magistrado y se quedó con un requisito intrínseco que nadie pudo ver y toma posesión, después no puede decir, ahora no me pueden tocar porque soy inamovible y soy independiente. Definitivamente, al haberse obviado un requisito intrínseco como, bueno, entonces tenés 15 días para cesar tu actividad o en el cargo, al tomar posesión de esa manera, esa posesión es írrita, y entonces al no surtir efectos, pero ocurrir posterior a que el ente nominador lo dio por bueno, entonces le corresponde a la Corte de Constitucionalidad revisar ese tipo de cuestiones como un vicio oculto en la toma de posesión, y fue lo que realmente hizo. No es de que exista una injerencia
en la inamovilidad o en su independencia, porque él no realmente tomó posesión de una manera completamente válida y entonces no puede argumentarse de esa manera inamovilidad o independencia. Un tema muy interesante que quizás es el que más me gustó es el tema de que la norma del artículo 161, el segundo párrafo, solo habla de suspensión, no habla de suspensión definitiva, que entonces esa suspensión solo puede ser de las provisionales, de las que habla el primer párrafo, del auto de prisión o de las otras cuestiones. Realmente, si vemos, interpretamos nuevamente la norma o el código conceptual, que es la ley de amparo, es exactamente lo que sucede con el amparo. Igual, con las resoluciones, solo voy a hacer mutatis mutandis, porque es que el Tribunal de Amparo no resuelve de acuerdo al artículo 49 de la Ley de Amparo. Cuando resuelve dice, pues entonces se revoca, se anula, se deroga, se deja sin efectos la resolución o el acto reclamado. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque dice se suspende en definitiva y queda suspendido y se le ordena dictar nueva resolución. ¿Por qué? Porque no es su atribución, no se va a meter en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, como hay que suspenderla en forma definitiva, la otra entidad tiene que dictar nueva resolución. De esta manera es lo que sucede en este caso. Se le suspenden de forma definitiva al magistrado y se le ordena, no se le ordena, solo se le hace saber al Congreso. El acuerdo 08-2015 es claro en decir, solo se le hace saber al Congreso de que su nominado ya no está. Pero eso es lo que sucede, sí puede hacer esta suspensión definitiva porque no es que lo esté destituyendo o cesando, sino que simplemente suspendiendo en definitiva, porque no puede entrar como entidad nominadora a revocar o cesarlo o dar por terminado el contrato. Se habla entonces también de una separación de poderes. Se dice que la división de poderes está clara y que entonces no puede ingerir en estas atribuciones del Congreso. Realmente no es así. El magistrado ya tomó posesión, ya es parte de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, de acuerdo con su independencia funcional, decide si se aplica el segundo párrafo del artículo 161 por una causal de suspensión definitiva. Finalmente, con la tercera parte, hablando ya ahora del amparo provisional, realmente no pude percibir algún peligro en la demora o alguna apariencia de buen derecho por las razones que ya demostré, que el agravio es inexistente y por lo tanto no existe razón para sostener un amparo provisional de algo que hasta carece de materia, por las razones que ya expliqué y solicito en este momento, siendo el momento procesal oportuno y siendo una facultad de oficio de parte de la Corte de Constitucionalidad, el revisar el amparo provisional decretado por las razones que pongo a la vista. Concluyo en mis últimos 40 segundos de que a pesar de todo lo dicho, repruebo totalmente los actos de desobediencia que se pretenden hacer a un amparo provisional. Cuando yo presenté mi expediente no estaba notificado, fue el 16, como después de las 4 de la tarde, yo lo entregué el 16 tipo 10 de la mañana, porque considero que es una aporía, una contradictio in terminis, desobedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad para nombrar un titular de la Corte de Constitucionalidad. En caso de que uno hubiera resultado electo, la labor era no aceptar el cargo porque había una orden de suspensión provisional. Por lo tanto, siendo inexistente el agravio, solicito a esta honorable Corte de Constitucionalidad se tenga por evacuada la audiencia por parte del tercero interesado en la forma indicada, se reexamine el amparo provisional dictado y se revoque el mismo por las razones a la vista y se dicte sentencia declarando sin lugar los 2 amparos acumulados y se evalúe la falta de materia del amparo de Helen Mack, que también estaba pendiente. Muchísimas gracias por la paciencia. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal Luis Antonio Gordillo Bosque. Señora Presidenta, magistrada y honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, licenciado y público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. En la presente acción constitucional de amparo que nos ocupa, el postulante indica que el Congreso de la República de Guatemala no debió haber emitido el acuerdo legislativo que contiene la convocatoria, argumentando que fue realizada de forma ilegítima e ilegal por parte del Congreso de la República de Guatemala.
toda vez que está pendiente de resolverse una acción constitucional de amparo interpuesta en contra de la designación y toma de posesión. Al hacer el análisis correspondiente, esta Fiscalía considera que el hecho de que aún no se haya dictado sentencia en una acción constitucional de amparo no es impedimento para que el Congreso de la República de Guatemala haya procedido a convocar para ocupar o designar la vacante que había quedado. Considerando o estimando esta institución que la situación laboral del licenciado Manuel Reginaldo Duarte Barrera estaba decidida en atención a lo resuelto en el acuerdo número 08-2015, por medio de la cual se suspendió en definitiva en el ejercicio de su cargo. Entonces, dado que estaba firme esta suspensión, la autoridad impugnada con el objeto de cubrir o llenar esa plaza que había quedado vacante para terminar el periodo constitucional del magistrado que había sido suspendido, procedió a la convocatoria para que los profesionales que llenaran los requisitos legales pudieran presentar papelería para ser tomados en cuenta a la elección a ocupar el cargo del magistrado titular de la Honorable Corte de Constitucionalidad que había quedado suspendido, no advirtiendo o no denotándose ningún agravio de relevancia constitucional en el actuar del Honorable Congreso de la República de Guatemala, y siendo el agravio un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción, en su ausencia es inviable. Por lo argumentado, con el debido respeto, solicito a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se deniegue la acción constitucional de amparo solicitada por Orlando Joaquín Blanco Lapola, jefe de bloque del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y diputado al Congreso de la República de Guatemala, en contra del Honorable Congreso de la República de Guatemala. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.